Dicen que la muerte lo cambia todo, que lava los pecados del pasado y deja atrás solo la versión pulida y suavizada de una persona. Pero mientras estoy aquí sentada, a mis 35 años, mirando una foto en blanco y negro de un hombre, con el que una vez compartí la cama, me doy cuenta de que la muerte en realidad no cambia nada. Solo congela la verdad en su lugar. Convierte el último capítulo en el definitivo. Daniel murió el mes pasado. Un ataque al corazón a los 37 años. Es el tipo de noticia que se siente como un error en el universo. Pasamos casi una década juntos. Desde los años magros y esperanzadores de nuestros 20 hasta el final amargo y frío de nuestros 30. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo después de que su madre me llamara, con el teléfono aún caliente contra mi oreja. Ella estaba llorando, ese sonido profundo y hueco de una madre que ha sobrevivido a su hijo. Me dijo que significaría el mundo si yo estuviera allí. Dijo que fui una gran parte de su vida, que mi presencia mostraría un nivel de madurez y respeto que la familia necesitaba en este momento. No lo entendí entonces, pero en ese momento, ella no solo estaba pidiendo mi presencia, me estaba pidiendo que la ayudara a reescribir el final. Quería que yo estuviera allí y validara una mentira. Si pudiera volver a 2014, me pregunto si vería las grietas. Éramos tan jóvenes entonces. Yo tenía 23 años y él estaba empezando la carrera de Derecho. Teníamos este pacto. Un acuerdo silencioso y pesado de que yo sería los cimientos mientras él construía las paredes. Trabajé a tiempo completo como secretaria legal durante el día y acepté un segundo trabajo como mesera 3 noches a la semana. Recuerdo el olor a café barato y la forma en que me dolían los pies en la ducha a medianoche, pero no me importaba, lo amaba. Creía en el nosotros que estábamos creando. Acordamos retrasar el tener hijos, posponer las vacaciones. Vivir en un apartamento estrecho donde el calentador rateaba como un último aliento. Fue una decisión conjunta, o eso pensaba yo. Ese fue el momento en que algo se rompió silenciosamente dentro de nuestra familia, aunque tomó años para que la luz golpeara la fractura. Estaba invirtiendo en un futuro que él se estaba preparando secretamente para disfrutar con otra persona. Los años de 2014 a 2018 son un borrón de sacrificio. Recuerdo el peso de sus libros de texto, los resaltadores esparcidos por la mesa de la cocina y la forma en que susurraba por la casa para no molestar su estudio. No era solo una esposa, era una patrocinadora. Yo era el puente que él cruzó para llegar a la vida que quería. Y cuando finalmente aprobó el examen de la barra, cuando el título de abogado finalmente se adjuntó a su nombre, pensé que lo habíamos logrado. Pensé que finalmente era hora de que a nosotros sucediera. Pero cuanto más alto escalaba él, más lejos me veía yo desde la cima. Para 2019. El hombre que solía tomar mi mano debajo de la mesa en la cena, de repente, estaba demasiado ocupado para siquiera venir a cenar a casa. Se volvió irascible. Cada pregunta que le hacía sobre su día era un interrogatorio. Cada preocupación que planteaba era fastidio. Mis padres lo vieron primero. Ya saben cómo son los padres, tienen este sexto sentido para cuando su hijo está siendo menospreciado. Mi padre, un hombre de pocas palabras y aún menos paciencia para la falta de respeto, comenzó a quedarse junto a la puerta después de las reuniones familiares. No le gustaba cómo Daniel me miraba, o mejor dicho, cómo ya no me miraba. Lo ignoré. Me dije a mí misma que era solo el estrés de la firma. Me dije que, después de años de que yo cargara con el peso, él simplemente no sabía cómo cargar con el suyo todavía, pero luego llegó enero de 2020. El cumpleaños número 60 de mi padre. Una pequeña reunión, principalmente familiar. El aire era fresco. El tipo de noche, donde puedes escuchar un secreto desde el otro lado del patio si el viento lo atrapa de la manera correcta. Mi tía me apartó cerca de la mesa de las bebidas. Me miró con una lástima que se sintió como una bofetada. Marcela, susurró, la gente está hablando sobre Daniel. Y Lily, mi prima hermana, la niña con la que crecí, la que había estado en nuestra boda, sonriendo en la tercera fila. Recuerdo que el mundo se inclinó. No grité, no hice una escena. Solo miré a Daniel, que se reía de algo que decía mi tío. Y me di cuenta de que no lo reconocía en absoluto. Esa noche lo enfrenté. Esperaba una negación.
Esperaba que me dijera que mi tía estaba amargada o equivocada. En cambio, solo se veía cansado. Lo admitió. Dijo que se habían estado viendo durante meses. Dijo que había sido infeliz durante años. Es curioso cómo la gente usa esa frase, infeliz durante años, como un control remoto universal para apagar su conciencia. Es una forma de borrar retroactivamente todos los sacrificios que otra persona hizo por ellos. Nos separamos en 2 semanas. Él no luchó por mí, ni siquiera se disculpó. No realmente, simplemente se mudó con Lily, mi propia familia, personas con las que había compartido cenas de Navidad. Comenzó a tomar partido. Algunos estaban horrorizados, pero otros asistieron a su boda un año después. Fueron a la celebración de una unión construida sobre los restos de mi matrimonio. Se sentaron allí comiendo pastel y bebiendo champán. Mientras yo me sentaba en el consultorio de un terapeuta tratando de descubrir cómo volver a respirar, la narrativa que difundieron fue que nos habíamos distanciado. Dijeron que yo no quería hijos, pintándome como la fría y enfocada en su carrera, mientras él era solo un hombre que buscaba la felicidad. Me quedé callada. No los corregí. Pensé que la dignidad significaba quedarse callada. No. Me di cuenta de que el silencio, ante una mentira, es solo una forma más lenta de ahogarse. Y ahora está muerto. El hombre por el que trabajé en 2 empleos. El hombre al que esperé. Y me dicen que, si no me presento a su funeral, soy yo quien crea un drama innecesario. Mi teléfono sigue iluminándose con mensajes sobre ser la persona más madura. ¿Pero qué significa ser la persona más madura cuando la persona más pequeña tomó todo lo que tenías y se lo dio a tu prima? Mi padre me dijo ayer, ya cargaste con él durante la carrera de leyes. Marcela, no le debes una actuación ahora. Él tiene razón, pero la culpa es algo pesado. Me importa su madre. Recuerdo su amabilidad cuando las cosas estaban bien. ¿Es frío mantenerse alejada? ¿O es finalmente, después de todos estos años, un acto de honestidad? La frase "sé la mejor persona" siempre me ha parecido una trampa. Por lo general, la susurran personas que no fueron las que terminaron aplastadas. Es una forma de decirle a la víctima que se calle para que todos los demás puedan estar cómodos. Durante años, yo fui esa mejor persona. Cuando Daniel mudó a Lily a la casa que habíamos buscado juntos, no tiré un ladrillo por la ventana. Cuando los vi en el supermercado, tomados de la mano frente a un cartón de huevos, di la vuelta con mi carrito y me alejé. Incluso me quedé callada cuando escuché los susurros en las reuniones familiares. Las mentiras de que yo era la que no quería una familia, que estaba demasiado concentrada en mi propia carrera. Pero esa no fue la parte más difícil. Lo más difícil fue darme cuenta de que mi silencio estaba siendo usado como un permiso. Como no grité, la gente asumió que no estaba sangrando. Recuerdo un martes específico en 2016. Daniel estaba en su 2º año de derecho. Estaba agotado, desplomado sobre una montaña de libros de leyes. Y yo llegaba a casa, después de un turno de 8 horas en la firma, seguido de 4 horas de mesera. Sentía la espalda como si estuviera hecha de cristales rotos. Le traje un sándwich y un vaso de agua. Él ni siquiera levantó la vista. Solo murmuró un gracias y siguió leyendo. En ese momento, sentí un estallido de orgullo. Pensé, míralo, está trabajando muy duro por nuestro futuro. Me sentía como una socia silenciosa en una gran empresa. Pensé que entendía lo que significaba el sacrificio entonces. Me equivocaba. El sacrificio no es solo tener 2 trabajos. Es darle a alguien las herramientas para construir una vida en la que eventualmente decida que no eres lo suficientemente buena para vivir. Cuando se graduó, recuerdo la expresión de su rostro. No era gratitud, era una extraña clase de alivio. Como si finalmente se hubiera quitado una piel que le quedaba demasiado apretada. Empezó a comprar mejores trajes. Empezó a quedarse hasta tarde en la firma. Dejó de preguntarme por mi día. Me convertí en una reliquia de sus años de lucha, un recordatorio viviente de la versión de sí mismo que quería olvidar. Yo era la chica que lo vio llorar cuando reprobó un examen de práctica. Yo era la chica que pagó por el auto barato que se descomponía cada invierno. Y los hombres como Daniel, hombres impulsados por el ego, a menudo odian a las personas que los vieron antes de que fueran importantes. La traición con Lily no fue solo una aventura física, fue un borrado total de mi lugar en la familia.
Lily era la prima divertida. No tenía el estrés de una hipoteca ni el agotamiento de tener 2 trabajos para mantener a un esposo. Ella era ligera. Era fácil. Y a mi familia le gustaba lo fácil. Cuando la noticia estalló, fue como si una granada explotara en nuestra sala. Mis padres fueron los únicos que no intentaron ver ambos lados de la situación. Mi padre le dijo a mi tía, la madre de Lily, que nunca quería volver a verla en su casa. Eso dividió a la familia a la mitad. La mitad de los primos dejaron de hablarme porque yo hacía que las cosas fueran incómodas al ser la esposa abandonada. Esa decisión de mantenerme alejada de la boda me persiguió durante años. La gente decía que yo guardaba rencor. Decían que la vida es demasiado corta para tanto enojo, pero no era enojo. Era un límite. Estaba protegiendo la pequeña parte herida de mí misma que todavía recordaba aquellos sueños de 2014. La semana pasada, cuando la madre de Daniel, Evelyn, me llamó, su voz era tan pequeña. Martela, dijo, sé que las cosas terminaron mal, pero él se ha ido, y tú fuiste su primer amor. Estuviste allí cuando no tenía nada. Esa frase me golpeó como un impacto físico. Estuve allí cuando no tenía nada. Yo fui quien se aseguró de que tuviera algo. Y ahora, la mujer que se llevó el todo que ayude a construir la viuda, Lily, estará sentada en la primera fila, recibiendo las flores y las condolencias, una de mis primas. Una mujer llamada Sofía, a la que siempre le gustó mantenerse neutral, me envió un mensaje ayer. Decía, Martela, si no vas, va a parecer que todavía estás resentida. Va a crear mucho drama innecesario. Solo ven. Siéntate atrás y muéstrales a todos que ya lo superaste. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 hora. Drama innecesario, como si mi presencia o ausencia fuera el problema. Y no el hecho de que el hombre que está siendo enterrado dejó a su esposa por su prima. Es curioso cómo el mundo ve el superar las cosas. Para ellos, superarlo significa fingir que el dolor nunca ocurrió. Significa interpretar un papel en una obra, donde tú fuiste la persona a la que sacaron del guión. Pensé en la madurez que mencionó Evelyn. Es maduro entrar en una habitación donde la gente mintió sobre ti. ¿Es maduro respirar el mismo aire que la mujer que desmanteló tu vida? Sinceramente, ya no odio a Daniel. La terapia me enseñó que el odio es solo otra forma de apego. Seguí adelante. Tengo una pareja ahora que sabe decir gracias. Tengo una vida que es tranquila y llena de luz. Pero estar en esa funeraria se siente como dar un paso atrás hacia la oscuridad. Siente como darle una última pieza de mi esfuerzo. El esfuerzo de hacerlo parecer un buen hombre por última vez. El silencio de mi casa esta semana ha sido diferente. No es el silencio pacífico que tanto me ha costado construir en los últimos años. Es un silencio pesado, expectante, como el aire antes de una tormenta. Ayer me encontré frente a mi armario, mirando un sencillo vestido azul marino que no me he puesto en mucho tiempo. Por unos minutos, de hecho, me permití creer que podía ir. Pensé, tal vez pueda entrar discretamente, sentarme al fondo y dejar que Evelyn me vea. Imaginé que nuestras miradas se cruzarían, ella vería que no le guardo rencor y, de alguna manera, los bordes dentados de los últimos 4 años finalmente se suavizarían. Pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue darme cuenta de que, incluso en mis imaginaciones más generosas, yo seguía haciendo la que hacía el trabajo. Seguía intentando arreglar un sentimiento que yo no rompí. Recordé un momento de 2018, la noche en que Daniel se enteró de que había aprobado el examen de la barra. Fuimos a un pequeño lugar italiano. Solo nosotros dos. Me tomó la mano por encima de la mesa y me dijo que no lo habría logrado sin mí. Me miró a los ojos y me prometió que, a partir de ese momento, la vida se trataría de nosotros. Recuerdo haber sentido una inmensa ola de alivio. Pensé que, finalmente habíamos llegado a la orilla. Pensé que todas aquellas noches de cenas, frías y camas solitarias eran solo el precio de la entrada para una vida hermosa. Durante unos 3 meses, las cosas fueron perfectas. Hablamos de comprar una casa con jardín. Hablamos de nombres para una hija. Ese fue mi momento de falsa esperanza, el momento en que bajé la guardia porque quería creer que el sacrificio siempre rinde una recompensa. Pero me equivocaba. Pensé que entendía cómo funciona el amor, pero no me di cuenta de que, para algunas personas, el amor es solo una escalera. Una vez que han llegado al techo, ya no necesitan la escalera.
Simplemente la dejan afuera, bajo la lluvia, para que se pudra. Para cuando empezó la aventura, Daniel ya no me miraba con gratitud, me miraba con culpa. Y la culpa en un hombre que no quiere cambiar termina convirtiéndose en resentimiento. Empezó a buscar peleas por las cosas más pequeñas, la forma en que estacionaba el auto, la forma en que hablaba con mi madre por teléfono. Estaba construyendo un caso contra mí en su cabeza para justificar lo que ya estaba haciendo con Lily. Y la parte más dolorosa, mi familia lo ayudó a construirlo. Me decían, oh, Daniel solo está estresado en la firma, Martela. No seas tan sensible. Oh, Lily solo está siendo amable, siempre ha sido una chica alegre. Vieron las grietas y, en lugar de advertirme, lo ayudaron a pintar sobre ellas. Mi madre vino esta mañana. No trajo consejos. Solo trajo un recipiente con sopa y se sentó conmigo en el porche. Vimos a los niños del vecindario jugar en la calle. Sus risas sonaban tan brillantes contra el peso gris de mis pensamientos. Hablé con tu tía Sara, dijo en voz baja. La tía Sara es la madre de Lily. No he hablado con ella en 3 años. ¿Qué quería? Pregunté. Quería saber si ibas a venir. Dijo que Lily está frágil y que le preocupa que tu ausencia sea una declaración que arruine el espíritu del servicio. Sentí que una frialdad se instalaba en mi pecho. Una declaración. Mi dolor, mi traición, mi década de vida con este hombre. Todo se estaba reduciendo a una declaración que podría molestar a la mujer que ocupó mi lugar. Este es el dilema moral del que no te hablan cuando mencionan el perdón. No te dicen que tu silencio se utiliza a menudo para proteger la comodidad de las personas que te hirieron. Sí voy. Soy un accesorio en su obra de una gran familia feliz. Si me mantengo alejada, soy la exesposa resentida que no puede dejar atrás el pasado. ¿Sabes?, dijo mi madre, con voz firme y baja, cuando trabajabas en esos 2 empleos para pagar su matrícula. Lily estaba de viaje con el dinero de sus padres. Ella no vio las noches que lloraste de agotamiento. No te vio contando centavos para asegurar de que él tuviera los libros de texto adecuados. Ella solo quiso al hombre en el que se convirtió después de que tú terminaras de formarlo. No le debes a la memoria de ese hombre nada que te cueste tu paz. Pensé que entendía el dolor, pero me equivocaba. El verdadero dolor no es la traición en sí. Es darse cuenta de que las personas que debían protegerte están más interesadas en las apariencias que en la justicia. Mi familia extendida no me quiere allí porque me amen. Me quieren allí porque mi presencia los absuelve. Si la víctima está allí, entonces no pudo haber sido tan malo, ¿verdad? Sí puedo sentarme en un banco 3 filas detrás de Lily. Entonces todos pueden dejar de sentirse culpables por la boda a la que asistieron, mientras yo todavía estaba recogiendo los pedazos. El funeral es mañana. Mi teléfono no ha dejado de vibrar. Otro mensaje de un primo, la vida es corta. Marcela, no dejes que tu último recuerdo de él sea de enojo. Pero no es enojo. Es un agotamiento profundo y silencioso. Estoy cansada de ser la persona que carga con el peso emocional de todos los demás. Cargué con la carrera de Daniel. Cargué con el secreto de su frialdad. Cargué con la dignidad de nuestro divorcio. Y ahora, quieren que cargue con el peso de su conciencia colectiva. Miré ese vestido azul marino de nuevo. Me di cuenta de que, si me lo pongo, no lo haré por Evelyn ni por Daniel. Ni siquiera por la madurez, lo haría porque todavía tengo miedo de lo que la gente piense de mí. Y esa es la única cosa que me prometí que dejaría de ser cuando salí de aquel tribunal en 2021. El sábado por la mañana llegó con una quietud que se sentía como un juicio. Me desperté antes de que sonara la alarma, con la luz gris del amanecer arrastrándose por el suelo de mi habitación. En unas pocas horas, los autos se estarían alineando en la capilla. Habría flores, lirios, probablemente, y un ataúd, con los restos de un hombre con el que una vez pensé que envejecería. Me quedé en mi cocina, esperando a que se hiciera el café. Y me di cuenta de que me había pasado la última semana esperando una señal. Esperaba un sentimiento de dolor abrumador o un estallido repentino de perdón noble que hiciera fácil la erección. Pero mientras el vapor subía de mi taza, lo único que sentía era una profunda sensación de distancia. Daniel ya no era mi marido. Hacía mucho tiempo que no lo era. Era un hombre que había tomado una serie de decisiones. Y esas decisiones lo habían llevado a una vida y a una muerte que ya no tenía lugar para mí.
ese fue el momento en que algo se rompió, silenciosamente dentro de mí. No fue un estallido de dolor, sino el chasquido de una atadura, cerca de las 10 de la mañana. Mi teléfono vibró en la encimera. Era una foto de una prima que ya estaba en el servicio. Era una imagen del programa. En la portada había una foto de Daniel del verano pasado. Se veía bronceado, feliz y mayor. A su lado, recortado un poco pero aún visible, estaba el borde del vestido de Lily. Miré la imagen por primera vez. No sentí el ardor de la traición. No sentí la necesidad de llorar por la matrícula de la escuela de leyes o los turnos dobles. Solo sentí. Nada, pensé que entendía lo que significaba ser la mejor persona. Pero estaba equivocada. Antes pensaba que ser la mejor persona significaba ser una mártir. Pensaba que significaba absorber la incomodidad de todos los demás para que la familia pudiera fingir que los cimientos no se estaban pudriendo. Pero al mirar esa foto, me di cuenta de que ser la mejor persona en realidad significa serlo suficientemente grande como para ocupar espacio en tu propia vida. Significa ser lo suficientemente grande como para decir, mi paz es más importante que tu actuación. No me puse el vestido azul marino, en su lugar. Me puse mis zapatos de jardinería y salí al patio trasero. Pasé las horas del funeral cavando en la tierra. Arranqué las malas hierbas que habían estado asfixiando mis hortensias. Podé la madera muerta de los rosales. Todo estaba en silencio. El mundo no se acabó porque yo no estuviera. Sentada en un banco de la iglesia, el sol continuó su camino por el cielo, hacia la mitad de la tarde. Vi a mi padre, a través de la ventana de la cocina, había venido a ver cómo estaba. No dijo nada sobre el funeral, no me preguntó si me arrepentía de no haber ido, simplemente salió. Tomó una pala y empezó a ayudarme. Tu madre está en la casa, dijo después de un rato, limpiándose el sudor de la frente. Hizo comida suficiente para alimentar a un ejército. Supuso que la gente pasaría por aquí después. ¿Crees que vendrán?, pregunté. Los que importan, sí, dijo él. Los que solo querían ver un espectáculo, probablemente estén en la recepción con Lily, hablando de lo valiente que es ella. Tenía razón. Más tarde esa noche, algunas personas sí pasaron. Evelyn, la madre de Daniel, no fue una de ellas. Y lo entendí. Ella necesitaba que su duelo fuera sencillo en este momento, y mi presencia lo habría complicado todo. Pero 3 de mis primas, las que se habían acercado a mí en privado a lo largo de los años para disculparse por la boda, aparecieron con vino y ojos cansados. Nos sentamos en mi porche y hablamos de nuestra infancia, de los veranos que pasamos en casa de nuestra abuela, de cosas que no tenían nada que ver con Daniel, ni con la carrera de leyes, ni con aventuras. Esa decisión me persiguió durante semanas. Hubo más mensajes, algunos fríos, otros decepcionados. Fui etiquetada oficialmente como la que no se presentó. Pero ocurrió algo extraño, las etiquetas ya no se me pegaban. Finalmente había dejado de proporcionar el pegamento de mi propia culpa. Ahora tengo 35 años. Tengo una pareja que ve el esfuerzo que hago y lo corresponde con el suyo. Tengo una familia que es más pequeña de lo que solía ser, pero es más sólida. Ahora me doy cuenta de que los funerales son para los vivos, y yo elegí vivir mi vida ese día en lugar de guardar luto por un fantasma que ya me había dejado hace años. Negarme a ir no fue un acto de crueldad, fue el acto final de mi divorcio. Fue el momento en que dejé de ser un personaje secundario en la historia de Daniel y finalmente me convertí en la protagonista de la mía. No lo odio. Espero que su alma haya encontrado la paz que buscaba cuando se fue. Pero también espero que sepa que la chica que cargó con él durante toda su carrera finalmente soltó el peso. Y no volverá a cargarlo nunca, nunca más.